Bienvenidos. Los saludo con la paz, con el amor del Señor. Quisiera pasear con ustedes ahí está, un paseo por el huerto. Entendiendo el huerto como una figura de nuestro corazón, ¿sí? Y antes que nada, sí quiero orar porque yo necesito que el Espíritu Santo me ayude a ser más clara para que pueda transmitirle lo más claramente este mensaje. Señor, te entregamos una vez más esta mañana. Todo viene de ti y todo vuelve a ti. Que nuestros corazones puedan entender esta realidad espiritual y viva, que es una verdad en nosotros hoy, Señor, en tanto tu voz es expuesta. Que no hagamos oídos sordos de ella, Señor. Que no endurezcamos nuestros corazones en tanto tu voz hoy nos habla. Oro para que cada corazón aquí, Señor, así como lo has hecho con el mío, sea sensible y esté expuesto por completo a tu voz, a la palabra de tu poder, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Aquí vemos el huerto y el propósito de Dios al poner al hombre en el huerto. En Génesis 2:15 dice: tomó Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, que quiere decir jardín de delicias. ¿Para qué? Ese para qué es importante. Lo labrase y lo guardase. Labrar viene del hebreo abad, que significa servir y adorar. Servir, trabajar y adorar era una sola cosa, y es una sola cosa. Este servicio a Dios desde un corazón conectado a Él, no desde nuestras fuerzas. Dice, esto muestra que en Edén, que el Edén no era solo un lugar de existencia, sino de comunión. Y si lo pueden ir leyendo junto conmigo nuevamente, es bueno escuchar, leer. Si es que pueden tomar notas, aún mejor. Si es que. Esto muestra que Edén no era solo un lugar de existencia, sino de comunión. Caminar con Dios participando de su vida. El hombre no solo tenía relación como criatura, sino que fue creado para vivir en comunión con Dios. No fue solamente creado para ser su hijo, porque es distinto, digamos, la relación filial. Yo puedo tener un hijo, siempre va a ser mi hijo, pero puedo no tener comunión con él, ¿sí? Pero el propósito de Dios creando al hombre en Edén es tener comunión con él. Que lo labrase y lo cuidase es vivir para Dios, servirlo, adorarlo, tener una comunión con Él. Ahora, toda comunión, para ser verdadera, necesita ser libre, ¿sí? Cuando una relación es obligada, ya no es verdadera. Entonces, esto implica que había una opción, tenía que haber una opción de no tenerla, ¿correcto? Y esa opción era un árbol, obedecer o no comer de él. De todos los demás podían comer, estaba dispuesto. Había una opción. No voy a entrar en esto porque no quiero que nos desviemos del tema. Pero el amor de Dios tenía un plan glorioso dentro de esta opción, que en realidad era la única forma de tener hijos que verdaderamente lo escojan para servirlo por amor.
Y aquí hay todo un tema que María nos viene hablando ya sobre, acuérdense de la lesna de la oreja del esclavo, que después de los 7 años decide servir por amor. Eso fue ya una palabra que el Señor nos ha estado hablando. Y espero que el Espíritu igual vaya trayendo a sus corazones esta memoria. Después del pecado, que es la separación, el trabajo se volvió fatigoso. O sea, acuérdense, labrar es adoración. Se volvió fatigoso. ¿Por qué? Porque se rompe la comunión. Entonces, hay una consecuencia de la ruptura de la comunión. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Y uno dice, se quedan espinos y cardos, ¿qué es esto? Bueno, actualmente, ¿qué son espinos? ¿Qué pueden ser espinos y cardos en nuestro corazón? Jesús lo habla en la parábola del sembrador cuando dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, afán, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. O sea que los espinos y cardos se pueden identificar como afán por la riqueza, ¿no? Y eso ahoga. ¿Qué es ahogar? O sea, la anula la palabra. La palabra, ¿cómo uno tiene comunión con alguien? A través de la palabra, escucharse, hablar, ¿no? Entonces, solamente lo traje esto a acotación para que entendamos que esto es actual en nuestro corazón. Los espinos y los cardos. Otra figura clara es el pueblo, o sea, todo el Antiguo Testamento es una figura de nuestra vida interior. Y aún el Nuevo sigue siendo figura porque no podemos alcanzar a entender lo verdadero mientras estemos aquí, lo realmente en su total dimensión. Pero podemos ir como que anticipando ya, viendo las figuras, las formas de Dios que nos habla en estas formas. La historia de Israel es una figura de nuestra vida interior. Nos advierte que siendo hijos, podemos tener el corazón lejos de Él. Y no solamente eso, sino también esclavizado. Porque aquí, y María nos habló también de con este versículo, y a mí me quedó así. Deja ir a mi hijo para que me sirva. ¿Se acuerdan de esa palabra también que recibió? ¿Era hijo el pueblo? Era hijo. ¿Somos hijos nosotros? Somos hijos. Pero estaba sirviendo a otra cosa el corazón del pueblo. Y dice la palabra, ninguno puede servir a dos señores, porque se aborrecerá al uno y amará al otro. Aborrecer no es odiar, es no poner en el lugar correcto. Se va a mover el lugar soberano de Dios si uno está sirviendo o adorando a otro señor. Y aquí, ¿de qué señor? ¿Cómo Dios puede hablar de otro señor? Aquí lo dice claramente. Porque se aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Estamos hablando de valor. ¿Sí? ¿Entienden? Se está dando una alta estima a uno y quitando valor al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, lo dice claro. Las riquezas como un señor. Y nuevamente en el versículo anterior, las riquezas traen afán y ahogan el amor por las riquezas, el ponerlas en el lugar incorrecto. Perdón. El engaño, caer en el engaño
de que las riquezas son el sustento verdadero de nuestras vidas. Ahogan la palabra de vida verdadera. Entonces, y nuevamente sigo andando sobre las palabras habladas ya por María, porque les digo, todo lo que ha hablado María a mí ha ido cortando, porque la palabra es más cortante que espada de 2 filos y discierne las intenciones del corazón. Y al principio yo estaba esquiva, escuchando la voz de mi autoconmiseración y muchas otras voces que se levantan interiormente como las voces del pueblo. Fíjense, las voces del pueblo de Israel, amargura, ¿por qué no nos das? Allá teníamos. Bueno, se levanta como toda una... Justamente Olivia me comentaba que mi papi le hizo ver esa figura, que el pueblo de Israel es como en nosotros, todo eso que se levanta adentro cuando en protesta, cuando la palabra quiere decirte por aquí. Y el pueblo, no, pero es que por allá nos daban. Bueno, el problema no es solo lo que somos, sino lo que amamos. Entonces, como les decía, la palabra que yo iba recibiendo de María, este tiempo ha sido muy duro para mí. Estaba yéndome abajo, nuevamente creyendo conversando, teniendo comunión con otras voces, que no era su palabra. Y entonces por eso voy a andar bastante encima de la palabra de María, ¿ya? Porque ha sido para mí esta vida. Perdón, no es la palabra de María, es la palabra de Dios a través de María. El problema no es lo que somos, no es solo lo que somos, sino lo que amamos. Podemos ser hijos y amar otra cosa. Como el pueblo de Israel era hijo y su corazón amaba a Egipto. Y eso fue evidente en el desierto. Cuando Dios los saca, ¿qué es lo que adora el pueblo en el desierto? Se hacen un becerro de oro hecho con las riquezas de Egipto. Es decir, su corazón estaba postrado por las riquezas de Egipto, por las riquezas nuevamente a otro señor. También podemos ver esta situación con Salomón, el hombre más sabio, que amó a mujeres y dio su corazón a placeres que finalmente terminaron apartándolo de Dios, aún siendo el hombre más sabio. Pero ¿en qué sabiduría se movía Salomón? Y lo podemos ver porque él dice constantemente, debajo del sol, todo es afanoso. Él se movía en una sabiduría natural. Y esa sabiduría natural fue extraviada por donde él puso su corazón. Porque donde está tu tesoro, ahí estará, ojo, tu corazón. Es progresivo. El corazón se va yendo de a poco. Por eso a veces uno no lo identifica claramente. Y ahí está la necesidad de la palabra que nos ayuda a discernir las intenciones del corazón. Y entendamos que el discernimiento es la sabiduría. No es saber muchas cosas, sino saber discernir lo que conviene de lo que no conviene. Esa es la sabiduría espiritual, la verdadera, la que no aplicó Salomón. También vemos el ejemplo de Sansón con Dalila. Él fue creado como un arma de guerra de Dios para destruir filisteos. Pero, ¿cuál fue su debilidad?
entregar su corazón donde no convenía. Le entregó su corazón a Dalila y Dalila fue un instrumento para quitarle los ojos. ¿Qué quiere decir eso? Ceguera. Donde vamos entregando nuestro corazón, o bien nos da luz, o nos va quitando los ojos, nos va quitando la visión, nos va metiendo a oscuridad, como le pasó a Sansón. Y esta condición del corazón tiene frutos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El árbol bueno da buenos frutos, nuevamente para conectar con el tema del huerto. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Tiene que ver con qué se cultiva. Ahora aquí, Cristo restaura esa comunión. No soy yo la que vengo y me acerco y ya, Señor, ahora sí lo voy a hacer. Cristo lo hizo. Cristo restauró la comunión, abrió el camino, entendiendo que restaurar sí no es arreglar, sino volver algo a su estado original, el huerto de Edén, donde había esta comunión abierta de Dios con su Hijo, que en realidad ese es el propósito de Dios con nosotros. Devolverle la plenitud que perdió. No es mejorar algo roto, sino traerlo nuevamente al propósito que fue creado, comunión. Y aquí hay un pasaje interesante que habla de cuando María Magdalena ve a Jesús resucitado, lo confunde con el jardinero. Eso a mí se me había pasado, pero es interesante. Jesús le dice, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que él era el jardinero. Cristo viene a restaurar el jardín, el corazón perdido, la comunión, la vida interior del hombre. Él es la palabra que corta, que discierne, que vuelve el corazón. Pero muchas veces buscamos entre los muertos al que vive. Y no nos damos cuenta hasta que es tarde. Pero si Dios permite por su espíritu que la palabra penetre en nosotros y discierna antes de que sea tarde, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y eso es lo que oro esta mañana. Que como lo hizo conmigo, me ha costado mucho tiempo aprender por la palabra y no aprender a golpe. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Hay vida en la palabra. La palabra es viva, está viva, no es una letra muerta. Jesús ya no podía ser encontrado en el lugar de muerte, porque Él es la vida. Ellas buscaban a Cristo desde una realidad pasada, la cruz, sepulcro, pérdida, pero Dios ya había hecho algo nuevo. Y conectándolo espiritualmente al corazón muchas veces, con el corazón muchas veces buscamos vida en lugares muertos. Afanes, placeres, sistemas del mundo, recuerdos, relaciones, incluso una religión sin la comunión viva. Pero Cristo no habita en muerte, sino en vida. Hay una conexión hermosa con lo que hemos venido hablando del corazón y la comunión. El hombre después de la caída quedó destituido, salió, se perdió de la gloria de Dios, de esa comunión, y comenzó a buscar satisfacción fuera de la vida verdadera, pero Cristo vino a restaurar esta comunión. Por eso podemos entender
la maldición, ¿no? La tierra te producirá cardos y espinas, afanes, porque perdiste la comunión conmigo. Entonces la palabra. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Presten atención en esta parte porque creo que es el meollo. Entender es discernir. La palabra discierne las intenciones del corazón. Captar el sentido verdadero de por qué estamos haciendo, pensando, buscando algo. Y la palabra los simples, eso no lo veía venir. ¿Quiénes son los simples? Simple viene de la palabra petit en griego, que quiere decir ingenuo, influenciable, susceptible, sin discernimiento, expuesto, abierto, expuesto a cualquier influencia, a cualquier otra voz, sobre todo, no, vámonos al primer, guarda, labrar y guardar el huerto. Guardar es una labor también. Y es discernir, cuidar. Los simples están expuestos a cualquier cosa. Un corazón expuesto al mundo puede ser extraviado. Un corazón expuesto a la palabra es iluminado. Así como les comentaba lo de Sansón, que le quitaron los ojos y quiere decir que quedó en oscuridad, no podía ver. Entonces, la exposición de tus palabras, no dice la exposición a tus palabras, ¿no es? Es distinto. Exponerme a la palabra es mi parte. Labrar el corazón. Esto es cultivar el corazón. Leer la Biblia. Congregarme. Permanecer en comunión los unos con los otros. Recibir y dar palabras. Yo agradezco a Dios por toda esta red de amor que ha puesto alrededor mío, que me nutre y me ayuda, porque sola no puedo. Y somos su cuerpo, unos a los otros, unos a los otros. Entonces, es como exponerse al sol, el exponerme a la palabra y recibir su luz. Exponerse a la palabra para recibir su efecto. Como el sol, su luz, la palabra, su efecto. Más cortante que espada de dos filos. No es bonito que viene a sobarnos, lastimosamente. Cuando la palabra solo nos soba y nos gusta, es porque no está teniendo efecto en nosotros. Porque la palabra es más cortante que espada de dos filos y discierne y penetra y corta. Entonces, si está todo recibimos la palabra y no pasó nada, hagamos como David. Señor, escudriñame. Mira qué hay en mi corazón. ¿Por qué estoy siendo tan indiferente? ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué no veo? Ahora acá, sí, la exposición de la palabra, ya no es A, la A es nuestra parte, pero ahora la palabra, la exposición de la palabra siendo abierta, revelada, expresada. La palabra tiene poder para abrir. Tiene poder, hay poder en la palabra. No solamente para exponer, no solamente para iluminar, sino para dar luz a lo que está oscuro. O sea, aquí, por ejemplo, para expresar un poco mejor esto que quiero decir, la situación de Pedro en la barca, que también María nos los habló, y para mí esta ya fue la clave de la que me agarré para ir empezando a respirar de nuevo.
Pedro escucha la palabra que dio Jesús a la multitud desde su barca. Cuando le pide Jesús a Pedro la barca para poder alejarse porque la multitud lo agolpaba y dar la palabra desde la barca, Pedro la escucha. Y yo me puse, y yo dije, ¿cuál era la palabra que dio Jesús? Me olvidé, yo dije, ¿no? En realidad la Biblia no lo dice. Dice, Jesús dio la palabra. Pero sí habla de qué efecto tuvo esa palabra. Entonces ya podemos entender un poco de qué habló Jesús. Dice, Pedro escucha la palabra que dio Jesús a la multitud desde su barca, pero solo cuando profundiza en ella, Jesús le dice, boga mar adentro. Eso es profundizar en la palabra. Y se entrega a ella, que quiere decir, cuando Él les responde a eso, boga mar adentro y echa tus redes. ¿Y Él qué le dice? En tu palabra echaré la red. Ya María nos habló de que Jesús le dijo, echa las redes, mucho, abundancia. Y Pedro creyó poco, pero creyó algo. Lo poco que pudo creer. ¿Qué es lo que me pasó a mí recién? No podía ni respirar bien. Pero dije, en tu palabra me voy a empezar a mover. Un paso en tu palabra. Mi red, toda la noche estuve pescando y en mi fuerza y en mi habilidad y en lo que yo entiendo, no saqué nada. Entonces, ¿qué hizo Pedro aquí? Confiando más en la palabra de Cristo que en su experiencia humana. Y ahí viene, se da la revelación de lo que hay en el corazón de Pedro y cae de rodillas. Él no cayó al escucharla la palabra, al exponerse a ella. Cayó cuando permitió que la palabra se exponga a él. No sé si se puede entender. Pero bueno. Entonces, entendiendo como esta importancia del discernimiento para no estar expuestos, leamos este pasaje y conectemos lo que habla en Cantares. Huerto cerrado eres, fuente sellada. El entendimiento es como una muralla de protección al corazón. Esta es la sabiduría, el discernimiento. Lo opuesto a vivir simple, abierto, como el simple. Dios siempre ha deseado un corazón cultivado para su presencia, que no está expuesto a cualquier influencia. Una fuente cerrada es una fuente no contaminada. En la antigüedad, sellar una fuente significaba protegerla para que nadie extraño la corrompiera. ¿Qué es corromper? Echar a perder algo puro. Y el sello habla de propiedad, autenticidad, protección, pertenencia. Como diciendo, este jardín tiene dueño. No está expuesto. Huerto cerrado, porque te pertenece, pero es mi parte labrarlo. Del Edén salía un río que regaba el huerto. Y Jesús dice, ahora
El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Agua es la palabra, ¿no? Viva. No solamente ya para nosotros, no solamente para nuestro sustento, sino para dar vida. A mí el Señor me acaba de salvar y al mismo instante me dice, da. Porque es la forma. El que cree en la palabra viva, que es Cristo, no solo recibe vida para sí mismo, sino que desde su interior comienza a fluir. Vida de Dios, palabra, consuelo, verdad, amor, restauración, fruto espiritual. Árbol que da buen fruto. Y para cerrar, sobre toda cosa, este es el mensaje. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida.